En nuestro primer resumen de hoy le di cuenta de tres informaciones importantes en el ámbito de la seguridad pública. Por un lado, la Marina desmanteló un mega laboratorio de drogas en Zacatecas. Luego, Estados Unidos desplegó un segundo buque de guerra en la frontera con México, en aguas cercanas a las costas nacionales. Y en una tercera nota que le mencioné en el resumen es la detención de personas relacionadas con los hechos del rancho Izaguirre, donde pues por un lado se ha dicho que se ha exagerado la información, pero por otro lado rápidamente se detuvo a personas vinculadas con estos hechos. Ahí se señala que pudo haber existido un centro de adiestramiento y un campo de exterminio. Vamos a ver qué revelan las investigaciones, pero hay estos tres hechos que vamos a comentar con David Saucedo, consultor en materia de seguridad. ¿Cómo estás, David? Bienvenido nuevamente al ¿Qué tal, programa. Pascal? Quiero saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Bueno, pues si te parece, empecemos con el tema del mega narcolaboratorio en Zacatecas. Yo creo que es una intervención y aseguramiento muy importante, pero también nos pone a pensar, pues, desde cuándo existía y por qué hasta ahora, cuando al parecer, estimado David, la información que proporciona Estados Unidos está guiando buena parte de la acción en contra del crimen organizado. ¿Por qué hasta ahora se descubre este narcolaboratorio? ¿Tu opinión? En efecto, de parte de la información de inteligencia que se recaba por los drones y por las aeronaves tripuladas que están sobrevolando espacio aéreo mexicano, es para recopilar datos de geolocalización de todos los centros de producción, en este caso de mega producción de drogas ilícitas. Desde hace tiempo, los cárteles de la droga, para abastecer la demanda de sustancias ilícitas en los Estados Unidos, construyeron en todo México una serie de centros de producción regionales para abastecer a los estados de frontera, la costa este de los Estados Unidos, la costa este, los estados del norte, incluso para poder atender la demanda canadiense. Y para tal efecto, en un esquema de producción industrial, los distintos grupos de narcotráfico han establecido ranchos de esta naturaleza, de este tipo, con los cuales están dando respaldo a sus distribuidores de droga en los Estados Unidos. Esta información, por supuesto, que surge de datos de inteligencia que proporciona el gobierno norteamericano. Como tú bien mencionabas al principio de la conversación, en paralelo también el gobierno de los Estados Unidos envió buques de guerra al Golfo de México. Esto debido a a la presión que ejerce Washington en contra del cártel de Sinaloa, los narcotraficantes están optando por la ruta del Golfo. México tiene cuatro rutas de trasiego a los Estados Unidos: la del Pacífico, dominada por el cártel de Sinaloa; la del centro, que es esencialmente controlada por el cártel de Jalisco Nueva Generación; y la ruta del Golfo, en donde hay varias organizaciones que están teniendo el control de esta zona: los Zetas, el cártel del Noreste, el cártel del Golfo mismo. Pero la presión contra los chapitos está provocando que los narcotraficantes busquen el envío de drogas por otras vías, en este caso por la ruta del Golfo, y de tal suerte que los norteamericanos están reforzando esa zona de frontera para evitar que los narcotraficantes puedan hacer sus envíos por esa zona. No creo que lo estén consiguiendo, pero lo están intentando. Bueno, viendo las características de este lugar, no parece que haya sido algo instalado en los últimos 6 meses. Parecen unas instalaciones, por las imágenes que compartió la Marina, por el óxido en los reactores, por las condiciones. Parece ser que tenía más tiempo instalado ahí. Eso, pues sin duda lanza preguntas o hace que uno se plantee preguntas de por qué no estaban enteradas desde antes las autoridades. Y luego el dato que nos compartía nuestro compañero corresponsal Omar Hernández, que el gobierno de Zacatecas no fue informado sobre este operativo. ¿Qué te dicen estos hechos, David? Evidentemente, las autoridades locales conocían de este laboratorio, de este macro laboratorio, y habían generado un anillo de protección en torno al mismo. También es un hecho importante destacar que en el desmantelamiento de este narcolaboratorio tampoco hubo bajas, al menos no se han reportado por parte de las Ni autoridades, detenciones. ni detenciones. Uh Es -huh. decir, hay dos opciones: o bien se trató de una entrega pactada por parte del grupo del narcotráfico para tratar de aplacar la ira de Washington, o bien
los grupos de narcotráfico que manejaban este laboratorio se enteraron de que había un contingente de fuerzas federales que se estaba aproximando al rancho y eso les permitió evadirse. En todo caso, no hay que escatimar, se trata de un buen golpe que se da al narcotráfico, pero habría que hacerse muchas preguntas: ¿desde cuándo estaba operando? ¿Cuáles eran los volúmenes de producción? Lo que ha dado la Marina a conocer son los insumos que estaban in situ, Ujú. pero no exactamente la capacidad de producción. El cártel que estaba manejando, cuál de las facciones del cártel de Sinaloa tenía el control de este narcolaboratorio. Y lo más importante, lo que tú señalas, qué autoridades estuvieron brindando, cuáles autoridades estuvieron brindando un anillo de protección, seguramente policíaco y también militar, para que no hubiera intervención en este rancho, cuya producción, cuyo volumen de producción seguramente generaba inestabilidad en la zona, contratación de mano de obra, la compra de alimentos, para poder abastecer a todas las personas que estaban laborando en este Sí. centro. Un inmenso movimiento de cosas, ¿no? Para pues abastecer a este centro de producción de drogas. Me queda un minuto en este bloque, David. Luego te voy a pedir, si eres tan amable, que te quedes, pero pues el hecho de que no le hayan avisado al gobierno de David Monreal podría significar también pues que hay desconfianza a partir pues de los hechos propios de Zacatecas, pero también desconfianza a partir de lo que sucedió en el Zócalo hace unos días con el desaire de Ricardo, que hizo Ricardo, el hermano de David Monreal, el gobernador. Es más probable que tenga que ver con los vínculos que en su momento la Sedena encontró que tenía el gobernador David Monreal con el cártel de Sinaloa. Como tú recordarás, cuando inició su gobierno, el cártel de Jalisco Nueva Generación le reclamó esta presunta alianza, depositando en la plaza central de Zacatecas, frente al Palacio de Gobierno, un vehículo con varios cadáveres de personas del cártel rival, y con una narcomanta acusando al gobernador David Monreal de haber roto acuerdos con el cártel Jalisco. Después hubo una cruenta batalla entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación Sí, para tratar de avanzar posiciones. Ha disminuido notablemente la inseguridad en el estado de sí. Zacatecas, pero todo parece indicar a raíz ya de una estabilización de las zonas de frontera. El cártel de Sinaloa tiene el control de la zona norte de Zacatecas y el Sí. cártel Jalisco prácticamente de Fresnillo hacia abajo, de toda la zona sur de esta entidad. Está por iniciarse la conferencia mañanera en Palacio Nacional. De hecho, tiene algunos minutitos de retraso, pero es muy posible que el tema, uno de los temas centrales de la conferencia de hoy en Palacio Nacional sean los sucesos del rancho Izaguirre en Teuchitlán. Vamos a hablar ahora de ello con David Saucedo, consultor en materia de seguridad, a quien le agradezco que me haya esperado en la línea para continuar esta conversación. De hecho, estamos enlazados por audio y video con él. David, aquí han sucedido pues varias cosas en los últimos días desde que se dio este hallazgo. Y pues se dio una visita propiciada o a invitación del fiscal general de la República, cuya dependencia pues aparentemente va a traer la investigación de los hechos en el rancho Izaguirre. Una visita que fue criticada por los grupos de buscadores de personas desaparecidas, porque cuando llegaron ahí pues ya no había nada, no había todas aquellas evidencias que encontraron el grupo de guerreros buscadores de Jalisco en su primera incursión, los zapatos, la ropa, las mochilas y otras cosas que aparentemente pertenecieron a personas que estuvieron ahí secuestradas. Y tampoco pues ya encontraron los restos a los que el propio fiscal Gertz se refirió. Y luego, pues hubo un señalamiento desde Palacio Nacional de que se ha torcido la narrativa de lo que ahí pasó, que se ha utilizado como una campaña para golpear al gobierno, pero simultáneamente, este fin de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, realizó importantes detenciones relacionadas con los hechos del rancho Izaguirre. De hecho, te puedo confirmar, David, que está presente en la conferencia mañanera, va entrando Omar García Harfuch, así que sí va a ser tema de la conferencia. Danos, por favor, tu opinión sobre este conjunto de hechos. ¿Hay una narrativa torcida, distorsionada, o más bien se confirma lo que encontraron los guerreros buscadores con las detenciones del fin de semana? Pascal, en este caso en particular es una de esas ocasiones en donde
todos los actores tienen algo de razón y todos están equivocados. En efecto, la presidenta Claudia Sheinbaum refiere puntualmente que hay una narrativa que está construyendo la derecha, sus adversarios políticos, pero eso no quiere decir que no haya como tal un centro de reclutamiento en donde lamentablemente se asesinaba a los jóvenes reclutas que no pasaban las pruebas del cártel Jalisco Nueva Generación. También era una casa de seguridad, un espacio de seguridad en donde llegaban muchos secuestrados. Entonces, por un lado, sí es real todas las atrocidades que se han empezado a documentar del Rancho Izaguirre, y por el otro lado, los enemigos políticos de la 4T de Morena utilizan estos hechos para llevar agua a su molino y para tratar de erosionar y transformar, como ellos lo mismo lo han mencionado, al rancho Izaguirre como el nuevo Ayotzinapa, una Ayotzinapa para Claudio Sheinbaum. En efecto, las madres buscadoras, cuando entran finalmente al rancho y tratan de verificar nuevamente los hallazgos que habían documentado, se topan con el hecho de que ya no hay, muchas de estas pruebas habían sido requisadas, habían sido documentadas, habían sido inventariadas por parte de la Fiscalía Estatal. Es real, no podían quedarse la ropa, las vestimentas, las credenciales, los restos óseos, tenían que haber sido levantados y llevados a un laboratorio. Pero al mismo tiempo, ellas mismas empezaron a hacer nuevamente investigaciones, remover la tierra en el rancho, y encontraron que la Fiscalía del Estado había sido deficiente y no había encontrado otros restos óseos, otras vestimentas. Incluso tengo entendido que también documentación de identidad de más personas. Es decir, la Fiscalía General, la Fiscalía de Jalisco hizo un pésimo trabajo para tratar de investigar lo que estaba ocurriendo. No hicieron la búsqueda por sustrato, niveles de subsuelo, no llevaron tampoco detectores de metano. De acuerdo con lo que se empieza a conocer, tampoco llevaron radares de tierra para poder identificar que hubiera más movimientos en ese espacio por acción humana. Es decir, una investigación sumamente deficiente. Y finalmente la Fiscalía General de la República emite una declaración, un posicionamiento que me parece bastante centrado, bastante objetivo. El problema es la falta de credibilidad que tiene Alejandro Gertz Manero. La narrativa de la presidenta ha cambiado. Estuvo al principio abierta, receptiva a lo que se estaba encontrando en este rancho. Después tuvo una postura bastante crítica, te diría que incluso agresiva, en contra de las buscadoras, y finalmente parece tener un viraje en función de lo que le dicen las encuestas de opinión, en donde la ciudadanía está en contra el cártel Jalisco. Este video que ellos circularon en una especie de manejo de crisis para contener el enojo colectivo que se generó a nivel nacional por los hallazgos de este rancho, tuvo un efecto boomerang para el cártel Jalisco y está generando mayor desgaste hacia su imagen, que de por sí ya estaba sumamente erosionada. Entonces, como te decía al principio de esta intervención, todos tienen algo de razón y todos creo que tienen una narrativa, aunque no se ajusta a lo que está ocurriendo afuera. Pues bien, David, te agradezco mucho esos minutos para el programa, muy amable. Gracias a ti, Pascal, te mando un abrazo. Gracias, gracias a David Saucedo. Que la oposición utilice hechos importantes para los habitantes de este país para anotarse puntos, pues no es extraño. Eso hace, para bien o para mal, eso hace la oposición. Eso hizo el sexenio pasado, el movimiento político que hoy es gobierno en México con el caso Ayotzinapa. Y eso está haciendo, desde luego, la oposición en estos momentos con el caso del rancho Izaguirre. Eso no es extraño. Lo que habría que determinar, y lo sabremos pues como resultado seguramente de la conferencia de hoy, es qué tanto se distorsionó lo que dieron a conocer ahí los grupos de buscadores que originalmente llegaron al rancho Izaguirre. ¿Operaba ahí o no un centro de adiestramiento donde había personas secuestradas? ¿Y o operaba ahí o no un lugar donde se asesinaba personas y se destruían sus restos? Lo vamos a saber pronto, seguramente a partir de la información de los próximos días, pero las detenciones realizadas el fin de semana indicarían que por lo menos lo del centro de adiestramiento sí fue verdad, y también, por lo que dijo Alejandro Gertz, sí había restos humanos en ese lugar.